discontinuas, problemas de absorción, en una estructura similar a la que habíamos visto en destilación, con los medios inconvenientes, partiendo generalmente del hecho de que debemos calcular la cantidad mínima de líquido absorbente, porque en función a ello nos da qué cantidad operativa de líquido absorbente vamos a utilizar en nuestro proceso de separación de un sólido, que es la mezcla gaseosa. O si directamente nos dan un valor operativo, bueno, se varían, se puede multiplicar igual que en destilación. Lo importante era de que nosotros decíamos que en este tipo de columnas la línea de operaciones es recta por el hecho de que trabajamos con cantidades inertes, es decir, las que no varían a lo largo del proceso de transferencia de difusión, ¿no es cierto? Por lo tanto, manejábamos el inerte de lo que es el componente de la fase gaseosa que no se difunde, y del líquido absorbente que obviamente también tendrá que tener una tensión de vapor baja para poder evitar cualquier posibilidad de que pase a la fase de vapor. En consecuencia, y como estos procesos se realizan a temperaturas normalmente no muy elevadas, entonces no hay ningún inconveniente. Y es un ejercicio que lo cortemos y aquí está el esquemita que de forma similar sí, ahí está un esquema, ¿no es cierto? Donde aquí tenemos a la columna discontinua, nos estamos reflejando cuál es el proceso de difusión del gas estacionario en cada una de las etapas. Aquí, por ejemplo, nos está mostrando que el dispositivo es una chimenea, o también denominada de esa manera, porque el gas va a subir hasta el techo y aquí en los laterales tiene unas ranuras, por tanto, ahí es donde se produce la difusión del soluto desde el gas hacia el líquido. En estas columnas no hay entrada lateral, ya habíamos indicado de que el gas ingresa una masa total N más 1 con una concentración volumen, una concentración en fracción molar y N más 1, y el líquido ingresa por la zona superior, obviamente. De esa manera, entonces, vamos a garantizar líquido desde el tope de la columna y gas desde el fondo de la columna, lo que va a implicar que en todo momento en que se ponga en contacto, es decir, en cada etapa, va a haber esa transferencia hasta, si es que manejamos el proceso ideal, hasta el equilibrio. Pero en el esquemita, para poder garantizar esa recta que está ahí, habíamos trabajado con G' y consecuentemente en relación molar y N más 1. De igual manera, aquí tendremos un G' y 1 al margen de este G1 que puede ser I1. Y por acá sale esta cantidad de N, obviamente total, pero también podemos trabajar con N' y X N mayúscula. Ahí está. Bien, entonces fíjense que tenemos estos datos y ahí está el MSRPC. En cada etapa, fíjense ustedes, si nosotros decimos que esta es la etapa, si esta es la etapa 1, está bajando, entonces este va a ser el G2 con una concentración I2. Este va a ser el G3 con una concentración I3 y así sucesivamente. Acá tenemos L2 con concentración X2, L1 con concentración X1, y lo que sucede en cada etapa, por ejemplo, en esta etapa 2, estamos viendo de que una vez de que se produce la transferencia, después de que burbujea el gas en este nivel de líquido que se garantiza por el rebosadero que se tiene acá, entonces esta concentración que baja está en equilibrio con la que sube. Eso es lo que ocurre siempre y
bueno, por todo lo que se ha explicado. Y fíjense ustedes que cuando nosotros queramos representar la relación existente entre el líquido que baja y el gas que sube, entonces vamos a decir de que X1 y 2 van a estar relacionados a través de la línea de operaciones única. Y en todo momento va a ocurrir eso, ¿sí? Acá vamos a ver de que aquí va a bajar el X3 y este X3 va a estar en equilibrio con este Y3 y este va a ser 1 y 4 y aquí vamos a tener línea de operaciones en todo momento. Habíamos considerado que el nivel 1 lo tenemos en la parte superior y el nivel N en la parte inferior. Si nosotros vemos, aquí tenemos una curva de equilibrio de un sistema cualquiera. Fíjense ustedes que en este caso la curva de equilibrio es cóncava, la otra era convexa, ¿no es cierto? O al revés. Entonces, en este caso, ustedes se preguntarán, ¿qué tal si yo tengo esta? Por ejemplo, ese punto en el tope de la columna. Aquí está. Y 1 X0, lo tengo. Y supongamos que nosotros tenemos mi IN más 1 que esté por acá. Entonces, cuando yo quiero encontrar el valor límite del equilibrio para encontrar la cantidad mínima de líquido, que es lo que hemos hecho la clase anterior, yo tendría que agarrar esto y, bueno, que no sea este el punto, que sea un punto más bajo. Lo que quiero mostrar es de que si yo represento así, bueno, esto no es curva, si yo represento así, estoy atravesando la curva de equilibrio. Y estamos nosotros en un proceso de absorción. Y sabemos de que cuando atravesamos la curva de equilibrio nos pasamos al proceso inverso, de sorción. En consecuencia, para los casos en que lo podemos hacer incluso más notorio esto, para los casos en que tenemos esto y nuestro IN más 1 está acá, entonces, fíjense ustedes, para llegar a ese X de equilibrio, yo tendría que atravesar la curva y me paso, estoy arrancando desde cero ya, y me paso a la operación de distorsión. En estos casos, cuando estas curvas de equilibrio tienen esta forma y tenemos este valor y tenemos, por ejemplo, aquí el IN más 1, que si yo lo trazo, el XN, aquí más abajo lo ponemos, que si yo lo trazo voy a atravesar. Entonces, para estos casos, lo que se hace es, a partir del punto conocido, trazar, como tengo que llegar a esto y esto implica la cantidad mínima de líquido, esto va a ser el X estrella, trazo la tangente. ¿Se dan cuenta? Entonces, voy inclinando la línea de operaciones hasta el extremo y trazo la tangente a la curva de equilibrio, apenas tocando. Y cuando cortemos al IN más 1, ahí vamos a encontrar la concentración de equilibrio. Por si acaso se presenta un problema de esa naturaleza, ¿sí? A objeto de no pasarnos hacia el otro lado. Pero bueno, ese era un detalle. Lo que estábamos viendo acá era otra cosa. Tenemos la curva de equilibrio y tenemos los puntos I1, X0, tope de columna, y tenemos IN más 1. Bueno, ya sabemos cómo se encuentra el X estrella. En realidad, en este caso, el X estrella tendría que ser este. El X estrella. Una vez conocido el X estrella, recuerdan que podíamos calcular la pendiente operativa y a partir de ahí determinar el XN. Pero bueno, ya lo hemos hecho. ¿No? Por lo tanto, entonces ya tenemos el nuevo punto del fondo de columna. El nuevo punto del fondo de columna. Y ahora sí dibujamos la línea de operaciones y se trazan los escalones, porque el proceso es ese. Fíjense ustedes, con X0, yo en realidad si el I1 va por acá, entonces X0 y 1 es un punto de la línea de operaciones, ahí está, es el punto origen. Una vez que yo tengo el
salen de este plato y lo hacen en equilibrio. Por lo tanto, con I1 yo me voy al equilibrio, que es la curva de equilibrio, y encuentro el X1. Con X1, línea de operaciones, encuentro el I2. Con X1 voy a la línea de operaciones y encuentro el I2. Con I2 me voy a la curva de equilibrio, porque este I2 que sale del plato 2 está en equilibrio con este X2 que sale del plato 2. Y entonces, así sucesivamente, encontramos cada uno de... Y cuando nosotros queremos identificar cada plato, va a estar identificado por dos concentraciones en fase gaseosa y dos en fase líquida. Y es como habíamos indicado que se trazan los escalones de esta manera. Normalmente se los traza desde las concentraciones más bajas y por lo tanto esas son el tope de columna, hasta llegar a la concentración XC. O pasar, porque son ideales, después se aplica el factor de rendimiento, lo mismo. Entonces, ese es un método para poder determinar unas etapas en las columnas discontinuas. Ya sabemos que un proceso discontinuo de absorción se da por el hecho de que solamente nosotros vamos a garantizar que existe, que se llega al equilibrio y que existe un proceso de difusión, flujo a través de un gas estacionario, en la etapa. Entre etapas no pasa nada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo dibujo mi línea de operaciones, en realidad solamente ciertos puntos son los reales de un proceso de transferencia, que son los que están a nivel de este. Solamente vamos a decir que ciertos puntos son los que podríamos decir se produce el proceso de transferencia, porque entre los puntos pues no existe contacto, porque la concentración baja por el tubo, el líquido baja por el tubo y el gas sube por el centro o por todo el resto, y entonces no hay ningún tipo de transferencia. Por eso el proceso es discontinuo y solamente es real la transferencia en cada una de las etapas, como se esté pidiendo. Decimos esto porque la otra forma de poder realizar el proceso de separación de componentes de una mezcla gaseosa por absorción entonces es en las columnas rellenas. Nos imaginemos a esta mismísima columna, pero eliminando las etapas y haciendo de que esto sea todo un relleno. Así. Todo el relleno. Cuando estudiamos columnas rellenas, los esquemas que hemos visto, ¿no? Los dispositivos, los rellenos, diferentes tipos, anillos, monturas, todo eso, nada de eso. Bueno, para la próxima clase veamos un poquito de eso, para más o menos identificar cómo es que se produce el proceso. Ahora solamente vamos a ver dos cositas. Cambiemos entonces el sistema de disponibilidad de área de contacto entre fases de las etapas por el relleno. El relleno no es otra cosa que dispositivos que ofrecen una gran superficie por unidad de volumen. ¿Por qué? Porque yo quiero mostrarles una cancha realmente grande. ¿Para qué? Para que el gas que está subiendo con el líquido que está bajando tenga un significativo contacto, porque desde el momento en que entra en contacto se produce la transferencia. Si no hay contacto, no hay transferencia. Como decíamos aquí este que baja por este, con este que sube, no hay contacto, no hay ningún tipo de transferencia. Pero entonces ya podemos visualizar de que en las columnas rellenas, la línea de operaciones, que también ha existido obviamente, ya me garantiza un contacto íntimo a lo largo de toda la columna. No hay esa discontinuidad, porque no es por etapas. Entonces, en todo momento, a medida que yo voy subiendo o bajando, yo voy a tener
en cualquier nivel que yo me imagine, yo voy a tener una transferencia del soluto hacia la fase líquida, porque en cualquier momento siempre va a existir una posibilidad de contacto. ¿Sí? Bien, entonces, ya de entrada, en ese caso, nosotros ya estamos viendo de que esto sí, así va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un gas que está ascendiendo, bueno, pero ahora ya está ascendiendo a lo largo de todo este relleno, ¿no es cierto? Que ya no hay etapas. Entonces, acá tenemos el relleno. De igual manera, las corrientes no van a cambiar. Por lo tanto, aquí vamos a introducir el gas. Aquí va a estar otra vez el Gn más 1 con su IN más 1, porque es la mezcla gaseosa con una determinada concentración de soluto. Y esto se va a poner en contacto con un líquido que viene desde arriba y que nosotros debemos llamarlo L1X0, me parece, ¿no es cierto? O L0X0. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense ustedes que aquí nosotros tenemos una pasilla, pero además tenemos una especie de distribuidor. Puede ser esto un distribuidor del gas a objeto de cubrir toda la sección transversal de la columna y que el gas no se canalice, encuentre caminos, algunos, no todos, y entonces ahí no vamos a tener espacios en los que no va a tener la misma frecuencia de flujo que en otros lados. Entonces, para evitar todo eso, normalmente entonces se hace una distribución a través de, entra la corriente gaseosa y se hace una distribución a través de válvulas, dispersores, etc., de manera tal que cubra todo el área de transmisión. Lo mismo, y con mayor razón todavía, se hace para el líquido que ingrese. Entonces aquí tenemos una especie, ahí está el distribuidor de líquido, entonces son valvulitas, como luchas. Entonces, eso es lo que baja por acá. Y en todo momento, aquí hay relleno, hemos visto los rellenos, nos vamos a ver de nuevo, ya que hemos llegado a esta. Los rellenos son, miren ustedes, ahí tenemos diferentes tipos de rellenos, se ponen generalmente al azar, a no ser que sea muy grande, la columna muy grande, entonces se lo ponen formatitos. Entonces hay diferentes tipos, pero la característica fundamental es de que cada uno de estos dispositivos ofrezca una superficie por unidad de volumen bastante grande. Si este aminoácido, que es el más barato, es de cerámica, me está ofreciendo, así como me está ofreciendo el área externa como área de contacto, donde puede confluir el líquido gas, y también todito este perímetro interno, todito este perímetro interno. Y si yo le pongo travesaños acá, con también cerámica, entonces vamos a tener mayor área sólida donde puedan estar en contacto líquido gas. De esa manera se puede interpretar el hecho de que hay que ofrecer una superficie de contacto muy grande por unidad de volumen, no por ofrecer una superficie de contacto vamos a hacer crecer el dispositivo y vamos a tener que poner un anillo nomás en toda la columna, pero la eficiencia baja. Y así, con ese criterio, existen otros dispositivos que por su forma también nos están mostrando que tienen una superficie de contacto muy grande. Aquí incluso, ahora bien, en algunas columnas también que son grandes, no se coloca así relleno continuo por varias cosas. Uno, la resistencia mecánica, porque finalmente si tenemos nosotros 4 o 5 metros que deben soportar la parte de abajo, porque una de las características tiene que tener resistencia mecánica y por ahí se rompe, son de cerámica por la presión que se ejerce. Entonces, a veces se hace unos cortes para redistribuir, como por ejemplo en este caso el líquido. Le
introducido canalizaciones, entonces nuevamente una luchita o por el otro lado también, a objeto de mejorar la eficiencia de contacto. Y bueno, ahí están soportes, porque tiene que haber rieles para soportar todo eso. Pero la idea que estamos mostrando era que, bueno, tenemos los rellenos. Ahora, sabemos nosotros, y todo el tiempo nos estamos viendo, de que cuando nosotros introducimos aquí el gas, aquí está introduciéndose el gas, y va a salir por acá. Y el líquido, bueno, vamos a continuar con los colores si quieren, ingresa por acá y sale por acá. Ahora, una de las formas de poder mejorar la eficiencia al margen de elegir un dispositivo adecuado es justamente las velocidades de circulación, tanto de la fase gaseosa como de la fase líquida. Sabemos bien que a medida que nosotros incrementamos la velocidad de circulación de los fluidos, mejoramos, sobre todo del líquido, del gas, mejoramos también el proceso. Es decir, cuanto mayores sean los flujos, cuando hablamos de velocidad de flujo, ya sea L o ya sea G, estamos hablando de kilomol hora metro cuadrado. Eso es velocidad de flujo. Es un flujo por unidad de sección transversal, por unidad de área. A eso se llama velocidad de flujo. Los Gs, todos los Gs que estamos manejando, normalmente nosotros lo hemos hecho solamente por unidad de pero ahora manejemos el término de velocidad de flujo. Nosotros era flujo solo, kilomol por hora. Entonces, esto a medida que crece vamos a tener un mejor proceso de difusión. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor cantidad de líquido que yo coloque, menor altura de columna. Ya lo hemos dicho, desde el momento que hemos definido la cantidad mínima de líquido que vamos a introducir. ¿Cierto? Entonces nos convendría trabajar con altas velocidades de circulación, tanto del gas como del líquido. ¿Por qué? Porque de esa manera optimizamos mi íntimo contacto y también tenemos de que la altura de la columna, el requerimiento de nivel de relleno va a ser cada vez menor, la transferencia se va a producir y la concentración que voy a sacar por acá la voy a sacar en una columna de menor altura. Pero ojo, desde ese punto de vista es favorable trabajar con velocidades de flujo elevadas. Pero ustedes bien saben que a medida que nosotros incrementamos la velocidad de flujo, donde de alguna manera también está medida la velocidad, no se olviden que también esto está directamente relacionado con la velocidad del flujo. Entonces, crece la velocidad del flujo, obviamente crece la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, va a ocurrir lo siguiente. Esto es bueno desde el punto de vista de esta transferencia, pero si esto crece la fricción, porque saben ustedes de que yo necesito una determinada presión para que el gas venza esta resistencia de relleno y además venza el hecho de que el líquido está bajando. Tiene que vencer a los dos porque tiene que garantizarse que vaya subiendo, porque así va a ir transfiriendo hasta llegar al tope, transfirió todo lo que tenía que transferir y aquí sale agotado. Este I1 es chiquitito. Entonces eso tiene que ocurrir. Pero yo, a medida que crece la velocidad, la fricción crece y va a friccionar esto. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando crece la fricción? No se olviden que la fricción está íntimamente relacionada con, desde que hemos visto el flujo de fluidos, ¿no es cierto? Con un término de energía que se disipa en forma de calor en muchos casos debido a esa fricción. Si crece la fricción, crece la pérdida de carga. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que la fricción crece, incluso acordándonos de Fanning, pero Fanning es para fricción para fluidos que circulan por dentro de los tubos. Cuando los fluidos circulan por fuera, en este caso podríamos decir que los dispositivos son ellos porque están circulando por fuera, la expresión no cambia desde el concepto, pero obviamente tiene otras consideraciones
espacios libres, porosidades, etcétera, pero básicamente es lo mismo. Entonces, crece la fricción y va a empezar a no subir con la velocidad necesaria. Es decir, si crece esto, va a aumentar la pérdida por fricción y eso va a tender a ser una retención. La idea va a ser querer tener un flujo más alto, pero no se va a poder. Porque va a llegar un momento en que justamente voy a perder tanta energía que es la que me está viniendo con su mochila desde que está entrando el gas, y entonces la va a perder, ya no va a querer llegar. Entonces va a haber una especie de retención y demora un tiempo más largo, y entonces el líquido no va a poder bajar. Si empiezo a poner yo un colchón de gas, el líquido no va a bajar. Y si el líquido no baja, va a empezar a quedar cerca y va a empezar a llegar a una etapa en la que se va a producir la inundación de la columna. Por el hecho de que el líquido no baja, por el hecho de que a tan velocidades tan altas, la pérdida es muy elevada. Ojo, entonces, hay que tomar en cuenta eso. Relación de compromiso. Altas velocidades, pero sin llegar a valores cercanos a la velocidad de inundación, que es la que hace de que ya no baje el líquido, ya no sube el gas y la columna se inunde. Esa condición no la podemos hacer. Y si queremos nosotros a veces incrementar más, si tenemos la fuerza, empieza a desmoronarse o a cambiar de posición los dispositivos, y tampoco eso es bueno para una transferencia. Están queriendo transferir calor, pero si alguien lo mueve, entonces ya el proceso se distorsiona. Entonces hay que tener eso, y es importante. Otra vez el concepto de valores límites. En rectificación de relación de flujo. En columna por etapas de absorción, cantidad mínima de líquido absorbente. Y en este caso, otro parámetro fundamental del diseño es la velocidad de inundación. Es decir, tenemos que conocer la velocidad de inundación, la velocidad a la cual la columna se estanca, se inunda, para después decir, esta es la velocidad en la que la columna no funciona, sí, entonces yo voy a trabajar con una velocidad menor a este límite. Entonces yo ya estoy optimizando el hecho de que voy a trabajar con una velocidad alta, pero alejadito del valor de la velocidad de inundación, porque si no la conozco, yo me puedo pasar. Entonces, es fundamental conocer eso. Bien. Y eso es fácilmente determinable, hay varias formas, pero la más utilizada es esta, que es a través de la gráfica de las estaciones. Ya está, ¿no? Bueno, esta es una gráfica logarítmica, es decir, porque los valores son muy amplios y por lo tanto es preferible trabajar en esto. Desde 10 a la menos 2 para más o menos saber los rangos. Esto es hasta 10. Esto es 1 y esto es 10 a la menos 1, o sea, 0,1. En X, ya veremos de qué consta en X, y en Y también. Arrancamos con 0, 2 ceros, 1, con 0,01, con 0,1, más arriba, 10 a la menos 1, ¿sí? Y más arriba estará el curva. Bueno, no importa. Esta gráfica, si ustedes se fijan, tiene una curva, y bueno, yo entrando como abscisas, que esto es X, llego a la curva. Bueno, para eso tengo que tener un valor. Y me voy horizontalmente y encuentro el valor de todo esto. Pero todo esto está metido justamente, está inclinado, ¿cierto? Justamente está esta G, que es la velocidad de inundación. Y de esa manera se lo recuerda. Bueno, se han hecho una serie de ensayos y estudios, pero de esa manera se lo recuerda. Entonces, veamos, ¿con qué ingresamos? No se nota bien, pero lo pongamos. L sobre G, relación de densidades, densidad del gas, densidad del líquido, a la punta media. Bastante simple. ¿Sí? Y enseguida vamos a ver cuáles son los valores. Y en este caso, lo pongamos horizontalmente para poder verlo mejor. G cuadrado a sub P dividido por velocidad al cubo
esto, viscosidad del líquido a la 0,2, todo dividido por gravedad, densidad del gas, densidad del líquido. Ahí está. Por acá, M está pintando mejor, densidad del gas, densidad del líquido a la 1 menos. Ahí está. L y G, donde nosotros tenemos esto, L y G, son las velocidades máxicas del líquido y del gas. Y estas son las unidades. Bueno, en esta gráfica me está dando en kilos. Entonces hay que entrar con kilos. ¿Sí? Entonces, son kilos metro cuadrado hora. Es un flujo másico por unidad de área. LG. Las densidades, ρG y ρL, son del gas, obviamente, y del líquido. Y hay que ponerla en estas unidades para utilizar este diagrama. Hay otros ingleses, pero bueno, kilos por metro cúbico. Es decir, mu sub L es la viscosidad del líquido en centicuas. Hay que ponerlo en esas unidades. Que no tiene nada que ver con esto, bueno, hay que ponerlo, así está pegado. ¿Sí? ¿Qué más? La gravedad. Y la gravedad hay que ponerlo en estas unidades: metro hora cuadrada. ¿Sí? V, que no aparece específicamente, pero es lo que es lo que se saca después de que nosotros se hacen los cálculos, es la velocidad lineal del gas en metros por segundo. No sé si aparece o no aparece, quizás es una vez que me salteado. No, después lo aparece. Velocidad lineal del gas en metros por segundo. Esto normalmente para poder encontrar la velocidad máxima que existe. Y A sub P sobre porosidad al cubo, A sub P, es la superficie específica del relleno. Es decir, es superficie por unidad de volumen. Eso es A sub P. Superficie por unidad de volumen. Superficie específica del relleno. Pero hay que tomar en cuenta, por eso dice metro cuadrado, metro cúbico. Aquí está, metro cuadrado, metro cúbico. Pero está dividido entre A sub P, y entonces, cuyos valores son conocidos para distintos tipos de relleno. Esta porosidad hay que tomar en cuenta la porosidad del tipo de relleno. Además, dependiendo del material, dependiendo del tipo de relleno, aquí esta información ya está dada, incluso en función del tipo de relleno y el tamaño del relleno. Los anillos hay de media pulgada, una pulgada y media, 2, es en función de ese tamaño y en función del material que se elige este valor. ¿Sí? Entonces ya está. Entramos con esto, lo vamos a tener, y de esa manera obtenemos esto. Y de aquí se puede determinar este G que decía, este G se lo llama velocidad de inundación. Velocidad de inundación. Eso. Y con ese valor vamos a trabajar. Ya.
Porque sí, no terminaba de corregir, pero eso es independiente, tendríamos que cambiar la prueba presencial de rectificación. ¿Ya hemos definido la fecha? ¿Sí? El viernes. Este viernes. Este viernes, ¿no? Bueno. El lunes no puede ser. ¿Perdón? El lunes no puede ser. ¿El lunes? Sí. A ver, digamos, ¿por qué? Para estudiar. Usted lo posee, si quiere. Para tener qué? Tiempo posible. Cuidado que se discute con otra cosa.